Lo siento, pero hoy no quiero. Hoy no quiero. Lo siento mucho, chicos. Hoy no estoy. Qué hija de puta Marina, tío. Chicos, perdona que no hablo. Perdóname, de verdad.
Mi tío hace una hora. Hace prácticamente una hora, tío. Ahora son las 11 a las 10. Gracias. Hay que seguir. A veces la vida es una puta mierda. Es súper injusta. Pero hay que seguir. La vida es así de dura a veces. Bueno, siempre lo es. Pero hay que seguir hacia adelante.
Y ante todo, soy realista con mi audiencia. Aunque sinceramente prefiero que los directos estén como estén, que enseñar a pocas personas, porque pasa. Lo siento mucho, de verdad. Por no estar como siempre. Nos organizamos contigo. Continuamos.
Buenas chicos a todos los que vais entrando. Y muchas gracias por aportar al canal.
No entiendo lo que dices. ¿Qué quiere decir con eso? Sí. Obvio. Por supuesto que sí. Y más después de este paro tan grande. Y más después de eso. Vaya mierda de vida, tío. Que te puedes ir así, tío. Te puedes ir así. De tu vida que te puedes ir así. Y luego nos pensamos que vamos a vivir para toda la vida. Y no aprovechamos el tiempo, tío. O sea. Increíble, tío. No he llegado a tener agujetas porque como lo he hecho todos los días, uno más por cada día, no he llegado a tener agujetas. No le ha dado tiempo a que hubiese agujetas. Ha sido elástico. Sí. Me tiro hace 1 hora y media. Hace 1 hora y media.
mi tío Tim. Cerraré el directo en cuanto complete el día. Yo sé que no estoy en condiciones, mucha gente diría que no está en condiciones de hacerlo anímicamente, pero lo voy a hacer por ello. Aunque esté destrozado, aunque no tenga ni lista de ganas de hablar, de demostrarle lo que le quiero, haciéndolo por él. Y pienso hacerlo por él. Porque es lo que él quisiera, que siguiésemos adelante. Esta tarde estaré con él, le estaré acompañando a él y a su familia, y a mis primos y a mis tíos. Pero ahora toca cumplir por él. Para que él se sienta orgulloso de su sobrino, mientras me mira desde arriba. Porque ya no está en este plano, ya no está aquí. En su momento hice igual con mi abuelo, que falleció el año pasado. Lo hice exactamente igual. Y pienso hacerlo igual con mi tío. Seguro que sí, creo en eso, creo que me está viendo. Yo creo que está viendo a su sobrino. Tanto él como... Y siento de verdad, chicos, siento que no esté como siempre, pero es lo que toca. Es lo que toca. Es ley de vida. De manera muy injusta porque se ha muerto él antes que su madre, pero bueno. Es que es lo que toca. Hay que seguir adelante. Por esas personas que ya no están con nosotros. Doce menos cuarto. 12 menos cuarto de la mañana.
Buenas, Sol. Bienvenida al directo. Un saludo. No te preocupes, ahora va todo. Seiscientos a 5. Yo es que desde aquí veo la pizarra fatal, no sé si se verá bien ahí o no. En la cámara. En el teléfono en el que estoy emitiendo directo. Venga, seguimos avanzando. En cualquier momento se me va a apagar el teléfono este.
Vamos.
Supongo, Facundo. Gracias. Perdonad porque hoy esté bajo de ánimo. Ahora no estoy entrando. No doy para más hoy. Quisiera hacer el directo más dinámico, pero no voy a mostrar una cara que ahora mismo no quiero mostrar. Eso está clarísimo. Que no me apetece mostrar. Esa energía positiva que siempre transmito. Hoy no puede ser. Lo siento. Si os aburre, os podéis salir. No hace falta que os quedéis. Yo soy completamente honesto. Aquí si la gente se quiere quedar, que se quede, pero va a ser muy aburrido, ya lo digo. Muy, muy aburrido. ¿Qué tal? 380. Muy bien, cariño. Chicos, ¿se está grabando o no? El directo está corriendo, ¿no? Decídmelo ahora cuando si estáis por allí. El directo está corriendo, ¿no? Por aquí va a trompicones. Ni a ver si no se va a estar emitiendo. Decídmelo por el chat, por favor. Yo creo que sí, pero bueno. Yo creo que no está habiendo ningún problema. Pero es que incluso es que se ve fatal. Una calidad. Pero bueno. Pero mala, mala. No sé, tío. Si se está viendo bien o no, si está el directo corriendo o no. No lo sé. Yo quiero creer que sí. Porque sigue habiendo espectadores.
Buenas, César. César Flores, bienvenido al directo. Lo vuelvo a comentar, chicos, lo vuelvo a decir. Siento no hablar mucho hoy. Pero no estoy en condiciones. Y ante todo soy real ante vosotros. No voy a ocultar nada. Si algo quiero ser con vosotros es auténtico. Y si estoy mal, estoy mal. Lo siento. Quisiera estar mejor, quisiera hacer el directo más dinámico. Pero es que es lo que hay. Quien se aburra que se vaya. Lo siento mucho. Tiene todo el derecho a irse. Yo, para el que se quiera quedar, eso no lo sé, pero bueno, para el que se quiera quedar, dar un mensaje muy importante. Y es que si estás enfocado en algo, si quieres conseguir algo, y sigues actuando, sigues tomando acción, a pesar de que le suceda una desgracia a un familiar, es la mayor falta de respeto hacia esa persona. Y si has pasado por esto, entiendo perfectamente que no quieras actuar, que no actúes, que no sigas hacia adelante, por lo menos ese día, que lo pasas tan mal. Pero es el mensaje que quiero dar, chicos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera en esta. Voy a seguir por mi tío. Voy a seguir por él. Por él y por toda. Y por su hija Cristina, por su hijo Alejandro, mis primos, y por mi tía Paqui, que lo están pasando fatal. Por ellos también y por toda la familia. Muchas gracias, Sara. Mil gracias.
La vida hay veces que te golpea muy duro, muy duro, y de la manera que no te esperas. Y eso es lo que ha sucedido hoy. Pero es lo que hay. La vida a veces es injusta, muy injusta. Pero no quiero dar un mensaje negativo con todo esto, aunque me veáis mal. Porque una cosa es que me veáis mal y otra cosa es rendirse en tu vida. Tirarlo todo. A ver si ahora quitando el wifi he solucionado el problema. Porque vamos. Que no sé si se ha grabado o no se ha grabado. Voy a tener hasta problemas para terminar el directo. Upa, sin querer he dado. No sé, tío, no sé. Estoy teniendo un montón de problemas con el directo de hoy. Pero muchísimos problemas. No sé por qué, tío. No sé si se está grabando, no se está grabando. No sé si se han grabado todas las repeticiones. No tengo ni idea, tío. Ni la más remota idea. No tengo ni idea más. Ni en el paranoio, porque nadie me lo dice. Nadie me responde al chat. Pero vamos, que si no, que salga lo que tenga que salir y ya está. Y fuera.
Parece que ahora sí lo oigo. Parece. Creo, chicos, que hay algunas repeticiones que no se han grabado, pero bueno. Bueno, Martín, bienvenido a directos. Mal, no te voy a mentir. Tirando. Pero lo que es. Yo no voy a mostrar, yo lo he dicho, no voy a mostrar una cara que no tengo. Ha fallecido mi tío hace 2 horas. Lo tengo ahí puesto. Mi tío Tino. A veces la vida es súper injusta y te roba la vida enseguida, sin esperarlo, sin que puedas hacer nada al respecto. La vida a veces es súper injusta. Se muere antes el hijo que la madre. Pero bueno. Ahora mismo no me acuerdo del todo, pero vamos, que 60, 59, 60. Como mis padres prácticamente. Muy joven, pero bueno. Vamos. Gracias, Martín, por el apoyo y por entenderlo. Y siento lo que te pasa a ti también. Pero es lo que hay que tirar para adelante. Y yo lo he dicho, chicos, yo siempre, de cualquier situación, sea buena o mala, quiero dar un mensaje positivo. Siempre. De que a pesar de las circunstancias tiréis para adelante, no os rindáis nunca. Exactamente. Y hacerlo por esas personas. Hacerlo por ellos. Porque ellos, la gente que se ha ido,
Nos gustaría que siguiésemos hacia adelante, que lo diésemos todo cada día. Eso es lo que quisiera. Así que en honor a mi tío, Tino, a su hijo Alejandro, a su hija Cristina y a su mujer Paqui, les dedico el día de hoy. Vamos, chicos. Por este tipo de cosas hay que aprovechar la vida, porque en cualquier momento se nos puede ir. Pensamos que vamos a vivir para siempre, pensamos que el tiempo que tenemos es infinito, por ser jóvenes, claro, hasta que la vida te golpea de alguna manera. La vida no para de darte enseñanzas. Y la vida es así, la vida es así. Última 15 segundos. Va por ti. Este último esfuerzo va por ti.
605. Para aquí. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Chicos, completado, día 605. Descansa en paz, tío Tino. Ahí tenéis el reto completado. Gracias por el apoyo. Siento no estar hoy en condiciones, pero lo dicho, el mensaje que he querido dar durante todo este tiempo que he estado haciendo el reto es que sigáis a pesar de todo. Sigáis a pesar de todo porque es la mayor muestra de respeto hacia esas personas que ya no están. Así que nada, chicos, os dejo por aquí. Día 604 completado, mañana día 605. Y como siempre, recordaros que la mente puede mucho más que el cuerpo. Nos vemos mañana, chicos. Voy a desconectar.